En Perú está bastante tensa la situación. Ya hay una primera indicación para mantener al expresidente Pedro Castillo en prisión preventiva. La gente ha salido a la calle, mucha a defender al presidente Pedro Castillo. Hay otra gente que, por cierto, también considera que, bueno, él se extremó absolutamente en lo que incluso algunos calificaron como un intento de golpe. Hay una nueva primera mandataria al respecto y Raúl Sor nos cuenta los últimos pormenores de lo que está pasando en torno a la situación peruana. Raúl, ¿cómo estás? Hola Fernando, sí, la situación se agrava en el Perú y lejos de disiparse, lo que era poco probable, las distintas medidas que han tomado instancias del Estado complican la situación y una de ellas es justamente la que está en pantalla, que es de dictaminar 18 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo. Inicialmente se le dieron 7 días y una de las grandes demandas, por cierto, de sus partidarios, es que se lo libere y se convoque a elecciones, es decir, esta consigna que se estaba tomando fuerza, que se vayan todos, quiere decir, bueno, que se vaya Castillo, pero que se vaya también el Congreso y tengamos elecciones al más breve plazo posible. Y en esa dirección, aunque la presidenta recién nominada había hablado de permanecer hasta el final del mandato de Castillo, que era hasta el 2026, lo fue reduciendo, después dijo hasta el 24 y finalmente la última postura era a finales, en diciembre del 2023, y es lo que plantean además los organismos electorales que necesitan un tiempo para organizar la elección. Pero con esta situación los plazos parecen estarse precipitando y hoy día se ha declarado ya el estado de emergencia en el país, que prohíbe las reuniones, que limita la circulación por el país y impone una serie de restricciones a la ciudadanía. Es decir, Perú va a estar en estado de emergencia por los próximos 30 días y eso ya es una señal muy clara que el gobierno no tiene el control que hubiese esperado tener sobre el país, y además han salido a las calles las Fuerzas Armadas, el ejército en Lima, más de 1000 efectivos ya están patrullando las calles, además de la policía, por cierto, pero ya se aprecia en muchos lugares del país una presencia militar importante, y también los desórdenes, es decir, las protestas se han ido multiplicando y prácticamente desde el norte al sur han sido bastante notorias, especialmente en el sur del país, en Arequipa, en Ayacucho, en todas las regiones que tradicionalmente son las regiones más contestatarias. Allí se han observado grandes manifestaciones. Oye, Raúl, tengo una duda porque Pedro Castillo había tenido varios problemas desde que inició su mandato y particularmente con la cantidad de ministerios que hubo que cambiar, particularmente ministros. Y sin embargo, Pedro Castillo, que también sacó una votación no particularmente muy despabullante, ha recibido un respaldo que yo tengo la impresión que no se pensaba que iba a ser tan fuerte. Dentro de Perú, por cierto. Bueno, no, claro. Digamos, hay un sector importante. Él tenía aproximadamente en la última encuesta 28% respaldo, que no es tan bajo, y pese a que, como tú bien señalas, él había sufrido una serie de reveses, existe una identificación de los sectores marginados con él, y te diría que hay algo muy claro, que hay un sentimiento antilimeño en el país, como lo hay anti-Santiago. La provincia siempre
se están quejando de que Santiago se lleva la parte del león. Bueno, en Perú no es tan diferente y hay muchas regiones tienen un resentimiento ante lo que consideran los abusos de Lima o los privilegios de Lima y sobre todo en el enclaustramiento, este golpe o esta situación que se ha dado en Perú, bueno, lo ven como una típica conspiración limeña donde los políticos apitutados definen todo y no tienen en consideración el sentimiento popular, y de allí viene esta consigna que se vayan todos. Y hay un sentimiento que ha aunado a muchos provincianos en Perú y que, bueno, especialmente en el sur, está presente desde hace mucho tiempo y tiene expresiones a veces bastante fuertes políticamente, y sin duda lo que ha pasado ahora no va a contribuir en nada en restaurar la paz y la armonía dentro del Perú. Todo lo contrario, yo creo que les espera un periodo bastante difícil. Ahora, hemos visto imágenes, Raúl, algunas imágenes de movilizaciones que no estaban en provincia, sino que estaban en Lima. Y la otra variable es que Perú pasó por un momento dado que fue casi inédito en la historia democrática de Sudamérica, que tuvieron en un momento dado casi 4 o 5 presidentes que salían en cualquier momento. Uno de ellos se suicidó después, Alan García. Y han tenido, una inestabilidad, ha sido una inestabilidad brutal desde ese momento hasta que llega la nueva elección, gana Pedro Castillo y empieza a tener tropiezos particularmente con sus propios ministros muy rápido y se van. Ok, aquí lo que estamos asistiendo es un problema de un gobierno o hay un sistema político que ha tenido situaciones similares desde hace ya casi 5 o 6 presidentes. Exacto. Hay una crisis estructural en Perú. Yo lo mencionaba en términos del antagonismo que existe entre distintas regiones y especialmente entre el centro, entre Lima y muchas regiones, pero como tú también lo señalaste, también en Lima hay una situación compleja y uno vio la grieta, como le dicen en Argentina, esta división que existe en el Perú. Se vio durante la insurgencia de Sendero Luminoso, que fue tan desastrosa y tan criminal y que dejó tanta secuela en el Perú, negativas, por cierto, y allí se vio que mientras Sendero Luminoso operaba y crecía en forma desmedida en las regiones, mientras no tocó a Lima, la crisis no estalló en el país. Una vez que empezaron los atentados en Lima, todo cambió y el asunto se tomó en serio. Las Fuerzas Armadas comenzaron, que estaban activas ya antes, pero allí el gobierno, especialmente el gobierno del presidente Fujimori, tomó y tuvo respaldo de una mayoritario de la población para llevar adelante una represión y derrotar a Sendero Luminoso. Pero las raíces indigenistas, los sentimientos de fondo que dieron origen a Sendero Luminoso y que le permitieron un cierto éxito inicial, no han desaparecido. Es decir, las reivindicaciones de las regiones más apartadas están absolutamente vigentes y con esta situación, con Castillo, que representaba precisamente a estos sectores, no porque él dijera encabezarlo, pero cuando hay una candidatura, la gente busca con quién tiene mayor afinidad y sin duda Castillo logró causar una cantidad importante de votos de izquierda, de sectores indígenas, de sectores marginados, y por supuesto que lo saquen
de la manera en que ha ocurrido, no va a ser más que inflamar los sentimientos de esos sectores. Ya, ok, yo entiendo eso, Raúl. Lo que básicamente me interesa dilucidar y poder informar es que el caso de Castillo, y fue una cosa que conversamos muchas veces, el caso de Castillo era medio paradójico. Él gana una elección, no con una gran holgura, gana una elección, pero empieza a tener problemas muy rápido, entre otros, con su propia gente. Con ministros que entran y salen, personas que aquí se van, y por lo tanto no alcanzó en gran medida a poder generar el grueso de lo que probablemente quería hacer, porque estuvo siempre de alguna manera hackeado por estas situaciones internas. Cuando tú dices 28% no es tan bajo, eso porque en comparación con otros países puede ser un poco mayor, pero para todos los efectos prácticos, 28% es una cosa muy baja para un gobierno que ha entrado hace no mucho tiempo. Incluyendo las situaciones que pasan en Chile también. Por eso se preocupan cuando caen los porcentajes de adhesión, porque, bueno, eso no indica no necesariamente que no gusta el gobierno, pero que hay un decaimiento de la expectativa en el gobierno. Claro que sí, y en el caso de Castillo fue peor aún, porque el partido que lo llevó a, digamos, que lo nominó y que fue su respaldo principal, dejó de apoyarlo. Y estaba gobernando con una alianza de izquierda que, sin muchas convicciones, que no lo tenían como el líder, y era una alianza de conveniencia donde habían coincidencias, claro, pero no era, digamos, algo relativamente sólido, y eso le fue dificultando cada vez más el camino. Y a medida que venían las acusaciones, las distintas impugnaciones, él tuvo que comenzar a hacer concesiones, y eso debilitaba más aún su respaldo, de manera que él ya llegó débil al gobierno, y ganó en realidad por las características del sistema electoral y por la, digamos, división que existía entre distintos sectores, que al final él se transformó de cara a sus opositores, era más en oposición a otros candidatos que la gente, o algunas personas, o muchas personas, votaron por él. Pero, digamos, un respaldo real, sincero, a él y a sus propuestas era minoritario, bastante minoritario. Y, por cierto, hubo un trabajo obstruccionista muy importante por parte del Congreso, donde la voz cantante la llevó el fujimorismo, que tiene una buena representación parlamentaria y que estaba dispuesto a negarle todos los recursos, y que no veían la hora de sacarlo del gobierno, hasta que ahora lo consiguieron. Y el fujimorismo fue, digamos, una de las fuerzas centrales en este proceso. Sí, yo a lo que hacía referencia es que a mí me sorprendió que alguien que llegó a un gobierno fuera, y por eso te hago el hincapié en eso, porque siempre uno tiene que considerar que la oposición a todo gobierno, bueno, va a hacer todo aquello que sea posible de hacer dentro de las normas para obstaculizar o por lo menos oponerse al gobierno. Pero a mí me sorprendió que desde muy temprano había nombramientos y reemplazos todo el rato. Y después, cuando tú dices el partido que mejor lo apoyó se retira, bueno, hay de alguna manera llamémoslo así, una situación con la coalición que lo lleva al gobierno, a Pedro Castillo, que tenía aparentemente una fragilidad mucho mayor que la que evidenciaba en campaña.
Y tanto así que una vez instalado en el gobierno se produce todo lo que se produjo ahora. Efectivamente, y yo creo que a eso también hay que sumarle la inexperiencia de Castillo. Él, digamos, no supo o le fue imposible sumar, y a lo largo de todo su gobierno fue perdiendo respaldo. De manera que, y eso por supuesto sus enemigos jurados lo tenían bien observado y consideraron que había llegado una coyuntura en la que podían, es decir, estaban preparando una acusación constitucional y todo indicaba que podían conseguir los votos suficientes en el Congreso. Eso fue lo que precipitó el intento de Castillo por cerrar el Congreso. De manera que cuando se lo acusa ahora a él de, digamos, de haber intentado un golpe de Estado, es decir, los dos bandos, por así decirlo, estaban en un juego relativamente parecido y era quien ganaba. Él se apresuró a declarar el cierre del Congreso anticipando que lo iban a deponer. Es decir, él no actuó de manera completamente unilateral. Y él, incluso hasta hoy día, en el Perú, mucha gente se pregunta por qué dio este golpe o este intento de cierre del Congreso si no tenía la fuerza para llevarlo adelante. Y que esto no podía resultar de otra manera que lo que ha ocurrido con él en la cárcel, y ahora, claro, el Poder Judicial le ha cargado la mano y la situación se agrava enormemente con esta resolución de tenerlo en prisión durante 18 meses, sí. Lo cual realmente, es decir, en prisión preventiva es un periodo muy largo. Es decir, eso cambia la figura política y radicaliza las cosas en el país. Bueno, vamos a estar atentos entonces a lo que pasa en Perú, donde ya han habido muertos en las movilizaciones, que eso siempre es harina de un costal totalmente diferente. Y vamos a tu libro del día jueves, Raúl. Sí, además de 10 muertos hay 200 heridos, sí. Más de 200 heridos. Sí. Por lo tanto, sí, la situación es compleja.